Pensé que realmente iban a venir menos, pero me da gusto que estén por aquí. Bienvenido, hermano Agustín, un placer tenerlo con nosotros. Y pues a todos mis hermanos también bienvenidos. Qué bueno estar juntos y unánimes en un solo espíritu, así como el Señor es un espíritu, o somos un espíritu con Él, así todos somos un espíritu entre nosotros. Amén. Y bueno, pues aquí en México, yo supongo que también en algunas otras partes del mundo se celebra el Día del Padre, ¿verdad? A todos aquellos que son padres, pues les doy mis más sinceras felicitaciones y un abrazo. Y a los que somos papacitos, pues también un abrazo. ¿Qué dice, hermanos? Entonces, felicidades a todos y qué bueno que su vida sea un ejemplo y un modelo y un legado para sus hijos. Amén. Entonces me da gusto y les mando un cordial abrazo y un saludo y mi felicitación a todos los que son padres en el mundo entero y cuya vida es un ejemplo y un legado para sus hijos. Muchas felicidades, mis amigos. Y bueno, pues yo no voy a hablar de eso, desde luego. El día de ahora yo anuncié a través de las redes sociales que la enseñanza que quiero dar el día de ahora y que me parece que es un momento importante tiene por título El justo por la fe vivirá. Y ya desde el nombre nosotros tenemos que ir meditando, reflexionando, escudriñando ese tema para saber de lo que vamos a hablar o lo que vamos a aprender esta tarde, porque repite, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ahora la primera pregunta que yo tendría para la iglesia es: ¿cuántos justos hay en este lugar? ¿Cuántos justos? ¿Cuántos justos hay en este lugar? Porque si usted no entiende que es justo porque Cristo, el justo, vive en usted, entonces usted tiene un problema de percepción y de identidad en cuanto a lo que a través de la obra consumada de Cristo usted es. El gran problema que tenemos hoy en día con las denominaciones religiosas es que ellos se siguen viendo pecadores, se siguen viendo injustos, se siguen viendo indignos e inmerecedores de estar o de tener la presencia de Dios. Cuando las Escrituras de una manera clara revelan que todos aquellos que estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, somos justos por causa del justo que habita dentro de nosotros. La justicia no es algo que yo obtengo mediante obras como se hacía en el viejo pacto. En el viejo pacto había una ley dada por los ángeles a los hombres, en donde esa ley, para que el hombre pudiera tener justicia y pudiera ser justificado. Ahora, ¿qué es ser justificado? Ser justificado es el acto mediante el cual soy declarado justo y soy librado de la condena de la muerte a la que me sentencia el pecado. Entonces, por causa del pecado yo fui condenado a muerte en Adán, pero la justicia tiene por objeto hacerme justo, justificarme y hacerme justo a fin de librarme de esa condena de muerte por causa del pecado que en Adán había, para que en Cristo, que es el justo y que vive dentro de mí, yo sea justificado, sea justo y sea libre de la muerte y pueda tener vida. Amén. Dicen amén. En la ley, el hombre no tenía a Dios dentro de él y él se esforzaba haciendo obras para guardar la ley en busca de alcanzar la justicia de la ley, pero no lo podía lograr. ¿Por qué? Porque la ley era espiritual y el hombre era carnal, vendido al pecado. Porque Adán no era un ser espiritual porque nunca comió del árbol de la vida, sino que era un ser carnal, pues comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, que le hizo una mente carnal y enemiga de Dios, que le impidió tener conocimiento de Dios y le apartó del conocimiento de Dios. Entonces Adán no podía, como ser carnal, no podía guardar la ley y por tanto no podía obtener justicia. Y por eso nosotros vemos que cuando la Biblia habla de Adán, la Biblia dice que Adán es un pecador y es un muerto que no tiene esperanza alguna, más que la ley le ha sido dado como un ayo que lo cuide hasta que se manifieste Cristo, en quien el hombre sería justificado. Amén. Entonces es mediante la manifestación y aparición de Cristo que el hombre puede ser justificado de aquel pecado que lo condenaba a la muerte, pero no a través de su esfuerzo, ni a través de guardar leyes, ni a través de guardar mandamientos, sino a través de la fe.
en Cristo que lo hace justo, porque el justo vive dentro de él, lo justifica y lo libra de esa muerte. ¿Quedó claro? Mira, sin querer ya le resumí toda la predicación. Bueno, pero ahora me voy a ir desglosando paso por paso. Entonces, repite, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe. Entonces, ¿somos justificados por lo que hacemos o por nuestra fe? Por nuestra fe. Y vamos a entenderlo, ¿ok? Inclina ahí su rostro y vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdanos a entender estos principios de vida que nos permitan vivir una vida, Señor, en la cual tú seas el centro y seas el gobierno de nuestra alma, para que a través de tu gobierno tú puedas permitirnos llevar cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo y nos permitas expresar la vida del Padre que vive dentro de nosotros como templos del Espíritu y como templos de Dios. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y oro para que esta palabra, como una buena semilla, sea sembrada en el entendimiento y en el corazón, que es el alma de cada uno de mis hermanos, en Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces vaya por favor a Romanos 1:17, porque ya les di una introducción donde les resumí toda la predicación, pero ahora vamos a disfrutarlo de una manera clara, plena y profunda. Amén. Vaya ahí a Romanos 1:17, por favor. Ya arreglamos la luz, por cierto. Bueno, la arregló el pastor Eduardo. Gracias. Romanos 1:17, vamos a ver qué dice, por favor. Cuando lo tenga, dígame: ya lo tengo, lo podemos leer. Dice: porque en el Evangelio la justicia, que ya les expliqué lo que es la justicia de Dios, se revela. ¿Se revela cómo? Repita, repita, por. Y quiero que tome bien en cuenta esta preposición por, porque esta preposición por tiene una trascendencia y un significado importante dentro del contexto de este versículo. Por fe, repita, y para. Repita, para. Fe. Entonces, por fe y para fe. Esas dos proposiciones, por y para, son muy importantes porque le dan un significado bien profundo y bien tremendo a este versículo. Y dice: como está escrito, mas el justo por la fe. No hay forma de que el justo viva de otra manera que no sea por fe. Es decir, si yo entiendo que Adán no podía obtener justicia a través de obras y de esfuerzos y de servicio y de lo que hiciera, entonces la única forma de que Adán pudiera lograr la justicia es a través de, o que el hombre pudiera lograr la justicia es a través de la fe. No había manera alguna de que el hombre pudiera lograr ser justo, ni por obras, ni por mandamientos, ni por esfuerzos, ni por servicio, sino solamente a través de la fe. Ahora fíjense lo que dice, repita: la justicia es revelada por fe y para fe. Y estas dos preposiciones por, repita, por, en griego es ek, que se escribe más o menos así, EJK, ek. Y para fe, y esa palabra para es eis, que se pronuncia eis. Entonces dice que la justicia de Dios se revela por ek, se revela ek fe y se revela eis fe. ¿Me estoy explicando? Y esas dos preposiciones son interesantes. Le voy a explicar por qué. Porque la palabra ek o ek es una preposición que normalmente se utiliza para describir un movimiento desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, para decir alguien salió de su casa. Entonces, cuando nosotros hablamos de por fe, es algo que es de adentro hacia afuera. Es algo que estamos buscando de adentro hacia fuera. Algo que no está dentro de nosotros y que de dentro de nosotros tiene que surgir para buscarlo fuera de nosotros. Pero en cambio la palabra eis, que es para fe, esa palabra eis es una preposición que normalmente se utiliza para describir el movimiento desde fuera hacia adentro. Por ejemplo, para decir alguien entró a la casa. Entonces, mientras que es algo de dentro hacia afuera, eis es algo de afuera hacia adentro. Y cuando dice la Escritura que la justicia de Dios se revela se revela ek fe y para eis fe,
Es decir, la justicia de Dios se revela de adentro hacia afuera y para afuera hacia adentro. Entonces yo tengo que entender que lo que este texto está diciendo es que la justicia de Dios se revela de la fe hacia la fe, o desde la fe hasta la fe. Y le voy a explicar. Esta frase da a entender la imagen de un viaje que empieza en un área de fe y termina en otra área de fe. Es decir, despierta la imagen de un puente en donde alguien empieza por la fe en un lado y termina por la fe en el otro extremo del puente. Es una fe que de dentro hacia afuera, pero después de fuera hacia adentro. Y yo le pregunto, ¿en el viejo pacto dónde estaba Dios? ¿Dentro o fuera? Entonces, esa fe del hombre tenía que ser de dentro de él para buscar a Dios, que estaba en la espera del cumplimiento de las promesas que Dios le había dado al hombre. Es decir, Adán, el viejo hombre, el pecador, el injusto, tenía que tener una fe de adentro hacia afuera en aras de poder obtener lo que no estaba dentro de él, que era Dios que estaba fuera de él. Pero una vez que viene Cristo y consuma el propósito eterno de Dios, entonces Cristo ¿dónde vive? ¿Dónde viene a vivir? Entonces este hombre ahora tiene que cambiar la perspectiva de la fe, porque él ya no tiene que tener una fe de dentro hacia afuera, sino que ahora tiene que entender que lo que estaba afuera ahora está dentro, y por tanto la fe de él tiene que cambiar, tiene que madurar y tiene que ser diferente. Es decir, Adán tenía un tipo de fe en donde él esperaba que las promesas de Dios se cumplieran en su vida. Pero en Cristo nosotros entendemos que todas las promesas fueron cumplidas y que ya están dentro de nosotros. La fe de Adán era diferente a la fe de usted, porque mientras que Adán estaba esperando que se cumpliera lo que Dios prometió, usted está disfrutando de todo lo que Dios prometió en Cristo. Y ese es el tipo de fe con el que el justo debe de vivir. El justo debe de vivir con una fe que le permita entender que en Cristo ya todo está dentro, que en Cristo ya todo está consumado y que las promesas en Cristo ya las estamos viviendo y estamos reinando por medio de ellas. Denle un aplauso al Señor. Entonces, lo que este texto nos dice es que la justicia de Dios, que la justicia viene de parte de Dios. ¿De quién viene? De parte de Dios. Y se recibe por medio de la... Repite, yo no puedo vivir en justicia. Yo no puedo vivir en justicia Sin fe. sin fe. Por eso la gente que dice que no es justa y que es pecadora está viviendo en una fe es decir, antes de Cristo. Es una fe de Adán, en donde Adán, el pecador y muerto, esperaba que todo se cumpliera a través del nuevo pacto. ¿Me estoy explicando? Entonces, la justicia viene de parte de Dios por fe, desde el comienzo de nuestra vida en Cristo hasta el final. En otras palabras, la justificación solamente se puede vivir a través de la fe, pero de la fe consumada. Y no hay una justicia que no venga de parte de Dios por medio de la fe, porque no existe otro tipo de justicia bíblica. La única justicia que existe en la Biblia es por medio de la fe, porque no existe ninguna justicia que sea por medio de las obras. Nadie puede alcanzar la justicia de Dios si no es por medio de la fe. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? Ahora, si el justo vive por la fe, quiero que voltees a ver a la persona que tienes a tu lado y dile, ¿y cuál es el tipo de fe que está gobernando tu vida? ¿Cuál es el tipo de fe que está gobernando? Porque la vida que tú estás viviendo es el resultado de la fe que como justo tú estás profesando o que como injusto tú no estás profesando. Es decir, la fe que tú estás teniendo en lo que Cristo va a hacer o en lo que Cristo ya hizo es lo que está determinando el estilo de vida que tú estás viviendo. Quienes tienen fe en lo que Cristo va a hacer están viviendo esperando que Cristo cumpla lo que ya cumplió en los justos que ya creen en lo que están viviendo gracias a la obra consumada del Señor. ¿Esto está quedándole claro? Por lo tanto, yo le puedo decir que cuando mi fe es incorrecta, yo no disfruto ni expreso la vida de un justo
por causa de la ignorancia y del desconocimiento que tengo de estas verdades. Ahora, ¿por qué dependo del tipo de fe? Ya le expliqué. Porque la fe de los antiguos en el viejo pacto, los que estaban en Adán, esperaban que las promesas de Dios se cumplieran. Ellos tenían la fe de Adán, un hombre injusto y pecador, que esperaban que Cristo se manifestara para dejar de ser pecadores muertos, injustos, y ser justos con la vida de Dios. Amén. Y la otra es la fe de lo que Cristo consumó y que me hace ser un justo, y que por la fe como justo yo puedo vivir reinando en el reino actual del Padre en el que vivo por causa de la obra consumada del Señor. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12:2 para poder seguir entendiendo esto. Hebreos 12:2. Ya lo tiene. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Qué es Cristo? El autor y consumador de la fe. O sea, había una fe que no estaba consumada. ¿Cuándo? Antes de Cristo. Esa fe esperaba que las promesas se cumplieran. Antes de Cristo, Adán estaba esperando que lo que Dios prometió se cumpliera con la llegada de Cristo. Antes de Cristo, Adán estaba esperando que todo lo que Dios había hablado a través de los salmos de Moisés y de los profetas se cumpliera cuando Cristo fuera manifestado. Pero una vez que viene Cristo, dice que Cristo es el cumplimiento de esas promesas que actualmente yo estoy disfrutando a través de mi vida. Amén. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces quiero que me entiendan. El tipo de fe que tenemos, o el tipo de fe se me fue el nombre, que profesamos, determinará el estilo de vida que estamos viviendo. Si nosotros tenemos la fe antes de Cristo, es decir, la fe del hombre injusto y pecador, nosotros a través de esa fe estaremos esperando que las promesas de parte de Dios, ¿qué promesas? Redención, regeneración, salvación, justificación, santificación, reconciliación, plenitud, etcétera, sean cumplidas. Alguien que está viviendo en la fe de Adán está esperando que Dios cumpla las promesas y está esperando que Dios cumpla lo que habló a través de Moisés, de los salmos y de los profetas. Y tú escuchas hoy en día en muchas iglesias o en muchas congregaciones cristianas decir: hermanos, no hay justo ni aún uno. Hermanos, nosotros somos pecadores, pero perdonados. Entonces yo le pregunto, si un cristiano denominacional o de la denominación que profese o de lo que él guste y quiera, dice que no hay justo ni aún uno, ¿él está en la fe consumada de Cristo el justo o está en la fe de Adán esperando ser justificado? En la fe de Adán. Si un cristiano en alguna denominación cristiana dice: es que todos somos pecadores pero perdonados, si él es pecador, ¿en dónde está? ¿En Adán o en Cristo? Porque no hay pecadores perdonados ni hay pecadores arrepentidos. Hay pecadores en Adán y hay justos en Cristo. Y los pecadores perdonados y arrepentidos, se lo expliqué la semana pasada, no existen. En la Biblia eso no existe. Ese es un invento de la religión. Porque o eres pecador que está en Adán,
o eres justo que está en Cristo, pero tú no puedes ser en Cristo un pecador perdonado, porque en Cristo dice que nosotros vivimos en justicia, y la justicia es el acto mediante el cual Dios me hace justo para librarme de la muerte y para darme vida. ¿Me estoy explicando? Entonces, si yo tengo y profeso el tipo de fe antes de Cristo en Adán, yo voy a estar esperando que Dios me libre de ser pecador, que Dios me redima del pecado, que Dios me haga justo para dejar de ser injusto. Y eso es lo que la mayor parte de congregaciones en la actualidad están predicando. Entre nosotros no hay justo ni aún uno. Entonces estamos esperando que Cristo venga para hacernos justos. Nosotros somos pecadores, porque ¿a quién no sigue pecando? A ver, díganme quién ya no peca. Yo ya no peco. ¿Quién de aquí sigue pecando? Porque si usted dice que sigue pecando, usted no entiende la fe y no está viviendo en la fe, sino que está viviendo por vista. Y se lo voy a explicar más tarde, porque dice que el justo vive por fe y no por vista. Entonces, si usted dice, es que yo me equivoco, es que yo tengo errores, es que no soy perfecto, pero eso no se llama pecado, porque la Escritura dice que Cristo quitó el pecado y perdonó los pecados y no se acuerda nunca más de ellos. Mire qué tremendo, yo ya no peco. Escuche lo que le digo, Alex ya no peca. Oye, pero tienes un montón de errores, pero no son pecados. Porque si eso fuera pecado, yo tendría que estar muerto. Le pregunto, ¿yo estoy muerto? No. ¿O en Cristo estoy vivo? Y para Dios no hay muertos, porque Dios es Dios de vivos. Den un aplauso al Señor. Yo sé que se quedó con algo. Y entonces todos los errores que tengo, ¿qué son? ¿No? ¿Sí o no? Sí, amén. Me va a perdonar, pero sigo con un poco de gripa, por favor, ¿eh? No me compongo bien. Y no quería cantar fuerte, pero me apasiona y empiezo a cantar bien fuerte. Entonces, escúcheme. El tipo de fe que yo profeso y que yo tengo determina el estilo de vida con el que yo vivo. Y si tengo el estilo de fe o profeso la fe de Adán, de aquel hombre injusto y pecador, entonces a través de esa fe yo estoy esperando que las promesas de Dios se cumplan. Estoy esperando ser redimido, ser regenerado, ser salvado, ser justificado, ser santificado, ser reconciliado. Esperando que todo lo que Dios prometió sea cumplido. Sin embargo, si yo tengo la fe de un justo, repita, la fe de un justo. La fe de un justo. La fe de un justo es la fe en Cristo que consumó todas las cosas. Yo entenderé que mi fe está cimentada en Cristo, el autor y consumador de la fe, y que en Cristo fue cumplido, terminado, acabado y consumado el plan y propósito eterno de Dios a través de su obra. Entonces en Cristo yo soy perfecto, justo, santo y perfecto. ¿Cómo ve Dios? ¿Justo, santo y perfecto o pecador, injusto y muerto? Entonces, ¿por qué hay gente diciendo que es pecadora? ¿Cómo están los pecadores por causa del pecado? ¿Y cómo están los justos por causa de la justicia? Vivos. O estás muerto en Adán o estás vivo en Cristo. Voltea a ver a la persona que te dice, ¿y tú cómo estás? Dile, porque el justo no vive por vista, el justo vive por fe. Y aunque tu mente no pueda entender todos esos errores que tú tienes, cómo son que te hacen justo, el justo no vive por lo que ve, el justo vive por lo que dice Dios. Y Dios dice que yo soy justo. Y si Dios dice que yo soy justo, yo ya no soy injusto. Y si Dios dice que yo ya no soy injusto, entonces yo ya no soy pecador. Y si Dios dice que no soy pecador, entonces yo ya no peco. Porque si yo pecara, yo tendría que estar muerto. Pero Lucas 20:38 dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Dios todos viven. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, miren lo que le voy a explicar. El problema no es lo que dice la Escritura, porque todos leemos la Escritura. El problema es cómo entendemos la Escritura. Porque todos leemos la Escritura, pero unos entienden diferente de otros. Y dice la Escritura que para poder entender la Escritura se requiere del Espíritu, que nos revele lo que ojo no vio ni oído yo, pero que Dios preparó para los que le amamos. El problema no es lo que dicen las Escrituras, sino la fe
con la que estoy entendiendo lo que dicen las Escrituras. Así es que mi fe determina si como Adán el pecador injusto espero en mi fe la consumación de todas las cosas, o si en Cristo como justo estoy viviendo pleno en la obra consumada de Cristo. Porque recuerde lo que dice la Escritura: no andamos por vista sino por fe. Amén. Entonces nuestra fe está en la obra consumada de Cristo y no en lo que Cristo vendría a hacer, porque Cristo ya vino y Cristo ya cumplió todo lo que el Padre quería que cumpliese. Por lo tanto, yo no estoy esperando que Cristo venga, porque Cristo ya vive dentro de mí. ¿Cuántos esperan que Cristo venga? Pues Cristo ya vino. ¿Dónde está? Dentro de mí. Yo lo he explicado miles de veces y no estaría de más darle una pequeña repasada, pero quien espera que Cristo venga es porque no ha entendido el lenguaje espiritual y el lenguaje figurado con el que la Escritura está escrita o con el que la Escritura está hablada. Porque Cristo ya regresó. ¿Dónde está viviendo? Por eso dice que por eso dice que los justos vivirán por la ¿qué? ¿Qué es la fe? Que yo creo que la Biblia dice que Cristo ya regresó y vive en mí. Y yo no tengo que estar esperando ver a Jesús en un caballo blanco en la nube para saber que ya regresó. Porque si yo estoy esperando a un hombre llamado Jesús vestido de blanco en un caballo blanco en las nubes viniendo, entonces yo estoy viviendo por vista y no por fe. Y la Escritura dice que Él ya vino y que vive dentro de mí. ¿Y cómo creo eso? ¿Por lo que veo o por mi fe? Entonces, ¿cómo viven los justos? ¿Por lo que ven o por la fe? Ponte a ver a tu vecino y dile: mientras no aprendas a vivir en la fe de lo que la Escritura dice, vas a convertirte en un futurista que está esperando que Cristo venga para que cumpla lo que ya fue cumplido, que está esperando que Cristo se manifieste para que obtengas lo que ya obtuviste en Él. El problema es que actualmente muchos tienen el tipo de fe que está esperando el cumplimiento de las promesas como lo esperaban quienes vivían en la ley en Adán, en el viejo hombre. Por eso es que ellos se consideran así, pecadores, injustos. Aún ellos creen que se pueden perder y que pueden morir y ser echados al lago de fuego, hermano. Hay cristianos que piensan que pueden llegar a perderse y que piensan que si no caminan en santidad y en justicia a través de sus esfuerzos, van a ser echados al lago de fuego. Ese disparate yo no sé de dónde lo sacaron. Adelante, mis amados. Se me queda viendo. Voltea a ver a su vecino y dice: ¿de dónde sacamos esos disparates? Pues nos los enseñaron. ¿Quién nos lo enseñó? Alguien que no vive por fe. Alguien que no vive por fe, porque la fe me hace creer lo que Dios dice. Pero cuando yo no tengo una fe consumada, entonces yo tengo una fe no consumada, y la fe no consumada me está haciendo esperar que se cumpla lo que Dios prometió. Pero la fe consumada me permite vivir en lo que Dios ya consumó, en lo que Dios ya cumplió. Amén. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Y en esa fe los justos vivimos creyendo que ya todo está consumado y que no falta nada más por consumar en Cristo, porque ahora en Cristo, repita, en Cristo estoy firme, completo y perfecto. ¿Cuántos lo creen? Y ahorita vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Vamos a ver cómo, repita, en Cristo estoy firme, estoy completo y soy perfecto. Vamos a ver cómo la Biblia habla que en Cristo estamos firmes, completos y perfectos. Vamos a ver primeramente cómo estamos completos. Colosenses 2, 9 y 10. Vamos a ver cómo en Cristo estamos completos. Porque yo le dije que en Cristo estamos firmes, completos y perfectos. Ahora vamos a ver cómo estamos completos en Cristo. Dice, Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. ¿Y vosotros qué?
Estáis completos en Él. ¿En dónde estamos completos? Entonces en Cristo estamos. ¿Qué nos falta en Cristo? En Cristo fuimos redimidos, fuimos regenerados, fuimos justificados, fuimos santificados, fuimos reconciliados, fuimos hechos perfectos. En Cristo estamos completos, no nos falta nada, porque en Cristo tenemos todo. Por eso la Biblia dice que Cristo es el todo en todos, porque Cristo es todo. Cristo es la redención, la regeneración, la justificación, la santificación, la reconciliación dentro de todos. Porque Dios pagó el precio por todos, no nomás por los cristianos. Amén. Entonces, voltea a tu decir, dile, en Cristo estás completo, amado. Sí, pero tú te sientes incompleto. Y cuando hablo de incompleto, estoy diciendo que sientes que te hace falta algo. Sientes que a lo mejor todavía eres pecador, o sientes que a lo mejor todavía eres injusto, o sientes que a lo mejor todavía te falta, y no te falta nada, en Cristo estás completo. Ahora vamos a ver cómo en Cristo estamos perfectos. Vaya a Hebreos 10:14. Hebreos 10:14, por favor. Cuando lo tenga me dice, ya lo tenemos. Vamos a darle lectura, por favor. Dice Hebreos 10:14, dice, porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? ¿Qué hizo? Para siempre los santificados. ¿Qué somos en Cristo? ¿Qué somos en Cristo? Entonces en Cristo estamos completos y en Cristo somos. Y si somos perfectos, le pregunto, ¿hay defecto? ¿Cómo es alguien que es perfecto? Espiritualmente hablando, ¿cómo somos delante de Dios? Y si somos perfectos, quiere decir que no tenemos imperfecciones. Quiere decir que no tenemos defectos. Porque Dios no nos ve a nosotros. ¿A quién ve Dios? A Cristo. Porque Dios no nos heredó a nosotros todas las cosas. ¿A quién heredó Dios el reino y todas las cosas? A Cristo. Y cuando Dios te voltea a ver, ¿a quién está viendo? A Cristo. Porque tú no resucitaste. Voltea a ver a tu Señor, tú no resucitaste. Tú moriste con Cristo. Pero Cristo resucitó y tú resucitaste en Él. El que resucitó fue Cristo, no tú. Y cuando Cristo resucita, tú resucitas en Él. Y Dios no te ve resucitado a ti. Dios ve resucitado a Cristo y a ti en Él. Dale un aplauso al Señor. Cuando Dios ve voltear la tierra, Él ve a Cristo resucitado y te ve a ti, 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 a mí en Él. Por eso nos ve completos y nos ve perfectos. Ahora, si tú estás perfecto y estás completo, entonces ¿estás indeciso o estás firme? ¿Estás inconstante o estás firme? Si tú sabes que estás perfecto y completo, ¿estás tambaleante o estás firme? Entonces nosotros estamos firmes, completos y perfectos en el Señor. Mira lo que dice. Bueno, vamos a ver primero Filipenses 3:15, que también habla de que somos perfectos antes de ir a la firmeza, a que somos firmes. Estamos firmes. Filipenses 3:15, mira cómo dice. Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos ¿qué? Perfectos. Está Pablo hablándole a la iglesia y dice, todos los que en la iglesia somos ¿qué? Perfectos. Pues como parte del cuerpo de Cristo, ¿qué somos? Perfectos. Como parte de Dios en todos, ¿qué somos? Perfectos. Y si estamos completos y perfectos, entonces estamos caballeros o firmes. Vamos a ver Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. ¿Cómo dice? Dice, os saluda Epafras. ¿Es Epafras o Epafras? Epafras, ¿no? Epafras. No, creo que es Epafras, ¿no? Bueno, como sea, Epafras o Epafras. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis ¿qué? Firmes. Repita, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, en Cristo estamos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y esa fe de justo me permite vivir la calidad de vida todo consumado. Amén. Amén o no amén. Ahora, habrá quien pueda decir, oye, pero yo todavía veo que tengo un montón de errores. Oye, yo todavía la riego, yo todavía la riego el tepache.
El hermano Héctor es bien abusado para todas esas, ¿verdad? Desde la semana pasada me está cayendo en todas. Habrá quien diga, yo todavía la riego, yo todavía me equivoco, yo todavía tengo un montón de errores, tengo un montón de debilidades, tengo un montón de imperfecciones humanamente. Mira, yo veo cómo hago esto, veo cómo hago lo otro, veo cómo hago aquello. Porque a ver, la persona que está y dile, yo veo todos tus errores. Pero tus errores no me dan, tus errores no me muestran que estás incompleto ni que estás imperfecto. Porque espiritualmente tú en Cristo estás firme, completo y perfecto. Tus errores humanos no quieren decir que porque tienes errores humanos estás imperfecto o estás incompleto. Porque en Cristo estás completo, estás perfecto y estás firme, porque Dios ve a Cristo y tú en Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces aquí cabe la pregunta, ¿y qué hago con todo aquello que yo veo que todavía estoy haciendo mal? Claro, todo aquello que todavía estás haciendo mal, tienes que renovar tu mente para dejar de hacerlo y hacerlo bien. ¿Estás de acuerdo? Pero no puedes vivir en la fe de lo que ves o no puedes andar en vista. Ve a segunda carta a los Corintios 5:7. Si me regalas un poco de agua al tiempo, porque esa la trajo fría y algo de mi garganta, o la cambias. Segunda carta a los Corintios 5:7, por favor. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo dice segunda carta a los Corintios 5:7? Ahí está. Porque por fe y no. Vuelta a ver a la persona que tienes al lado y dile, ¿tú cómo andas? ¿Por fe o por vista? Porque los que andan por vista se ven defectuosos. Los que andan por vista se ven pecadores. Los que andan por vista se ven injustos, se ven con flaquezas y debilidades e imperfecciones. Los que andan por vista dicen, no, como el hermano Héctor dice que él ya es perfecto, santo, justo, si es un hombre que vive re mal. Le puse un ejemplo, hermano, no me vaya a conocer, además yo no le sé nada, yo ¿Cómo el hermano Giovanni dice que ya es justo, santo y perfecto si yo lo veo, todo lo que él hace? ¿Cómo Alex dice que ya es justo, santo y perfecto si vive re mal? Y cuando tú ves las imperfecciones de los demás, ¿cómo estás viviendo? ¿Por vista o por fe? Por vista. Porque por fe, ¿cómo ves a los demás? Perfecto. Tú ves a los demás por fe, justos, santos y perfectos. Por eso cuando Cristo caminó entre los hombres, Él andaba con las prostitutas, andaba con los recaudadores de impuestos, andaba con los pecadores, y le decían, oye Jesús, si tú fueras profeta te darías cuenta del tipo de gente con el que anda. Y entonces Jesús les hubiera dicho, es que yo no ando por vista, yo no ando por fe. Y yo sé que después de que termine mi obra, ellos van a ser perfectos. ¿Cómo andaban los fariseos? ¿Por fe o por vista? Por vista. Pero ¿cómo andaba Jesús? Por fe. Jesús sabía que después de que Él subiera a la cruz y después de que Él muriera, fuera sepultado y resucitara, todos los hombres iban a ser justos, santos, perfectos, completos y firmes en Él. Y Él no veía prostitutas, Él veía gente que a través de la mente de Cristo sería renovada y entendería algún día lo que le fue otorgado a través de la obra consumada de Cristo. Entonces dice que por fe andamos y no. ¿Cómo andamos? Cuéntame a tu vecino y dile, ya deja de andar por vista. Dile, porque en Cristo estás completo, perfecto y firme. El problema de andar por vista es que veo mis equivocaciones. El problema de andar por vista es que veo mis fallas. El problema de andar por vista es que veo que cometo errores y que tengo errores humanos. Y por esos errores que veo que tengo y que aún sigo practicando, creo que soy un pecador injusto. Entonces dejo de vivir en la fe consumada de un justo para vivir en la fe de un injusto pecador antes de Cristo, esperando que Cristo me quite todo lo que yo soy cuando Cristo ya me lo quitó, porque lo que me lo quitó espiritualmente.
me impedía regresar al Padre? Todos los adversarios. ¿Quiénes eran los adversarios? El pecado, los pecados, la muerte, Adán y el diablo. ¿Y no Cristo a todos los derrotó en la cruz y los quitó y los destruyó? Ya no hay nada que me impida volver al Padre para ser uno con Él. En Cristo yo soy uno con el Padre porque soy perfecto, porque el Padre no acepta un pecador ni acepta un defectuoso. El Padre solamente acepta a espíritus perfectos. De hecho, la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus hechos perfectos. ¿Cómo soy en Cristo? Perfecto, un espíritu perfecto. Repita, en el espíritu. Aunque humanamente sigo teniendo fallas. Humanamente sigo teniendo. Ahora, ¿por eso yo voy a justificar mis fallas y mis errores y le voy a dar gusto al gusto? No. Porque para eso está la renovación de la mente, que me ayuda a entender quién soy en Cristo, a fin de poder corregir todo lo que está mal en mí. Amén. Yo se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Cuando usted le diagnostican que tiene azúcar, usted deja de comer todos los pastelitos y la Coca-Cola que anteriormente se comía, porque ahora tiene un sentido de responsabilidad de su enfermedad para dejar de comer lo que le hace daño. Cuando usted entiende quién es Cristo en usted adquiere un sentido de responsabilidad para dejar de actuar como usted actuaba cuando usted no conocía a Cristo. Y cuando usted no conocía a Cristo, usted hacía lo que se le pegaba la gana. Pero una vez que usted conoce a Cristo y sabe que Cristo es justo, santo y perfecto en usted, usted empieza a dejar de vivir la calidad de vida que vivía cuando desconocía a Cristo, para vivir ahora como lo que Cristo es dentro de usted, en justicia, santidad y perfección. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mis amados? Entonces, ¿andamos por fe o andamos por vista? Pero aquellos que dicen son pecadores, que son injustos y que todavía pecan, ¿cómo andan? ¿Por fe o por vista? Si dicen que son pecadores, ¿cómo andan? Si dicen que son injustos, ¿cómo andan? No andan muertos, andan dormidos, pero no muertos, porque nadie está muerto ya. Eso le pasa por no venir a la reunión, etc. ¿Cómo están? Dormidos. Porque ya no hay ningún muerto, ya nadie está muerto. Nadie está muerto. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, porque para Dios todos viven. En Cristo toda la humanidad fue salvada. Nada más que algunos siguen dormidos y no han despertado. Algunos todavía no se dan cuenta que en Cristo fueron salvados, que en Cristo fueron redimidos, y por eso siguen viviendo un estilo de vida en ignorancia, en desconocimiento de lo que Dios les otorgó a través de Cristo. Amén. Fíjense, vamos a ver un poquito acerca de todo esto que le estoy diciendo, de que ya no somos pecadores ni injustos. Vaya a Romanos 3:23. Vamos a ver qué dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos? Ahí dice, no le invente, ¿cuántos? Todos pecaron, repita, toda la humanidad pecó. ¿Y cuántos fueron destituidos de la gloria de Dios? Toda la humanidad en Adán fue destituida de la gloria de Dios, porque toda pecó en Adán. Porque de Adán salimos todos, y al haber pecado Adán, pues todos salieron de él, salieron igual que él pecadores. Amén. Pero miren lo que dice el 24. El 24 dice: siendo justificados. ¿Cuántos pecaron? Entonces, ¿cuántos fueron justificados? Si todos pecaron y fueron todos destituidos, entonces ¿cuántos fueron justificados gratuitamente? Pues todos, siendo justificados por obras, por esfuerzos, por servicio, por diezmo, por ofrendas o gratuitamente. Todos siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es aquello que tú recibes y que se te otorga sin pedirte nada a cambio. Dios no te pidió nada para darte la gracia. Dios dijo: en Cristo voy a salvar a todos, en Cristo voy a justificar a todos. En Adán todos fueron pecadores y todos estaban muertos, pero en Cristo voy a salvar a todos los voy a justificar y a todos les voy a dar vida. ¿Quién le pidió a Dios ser salvo? Nadie. ¿Quién le pidió a Dios ser justo? Nadie. Pero Dios en su plan dijo: en Cristo a todos los voy a justificar por gracia. Denle un aplauso al Señor.
¿A cuántos? Tito capítulo, no lo vaya ahí por favor. Tito capítulo 2:11 dice que la salvación vino a todos los hombres por gracia. A todos. Si todos los hombres fueron pecadores en Adán, ¿a cuántos tenía que justificar Dios? A todos. Por ahí dice un versículo en Romanos 11 que luego le voy a dar, que dice que Dios a todos los... Dios a todos los... Ahorita me acuerdo, para tener misericordia de todos. Dice que Dios a todos los condenó, algo así dice, para tener misericordia de todos. Ahorita se lo doy. La vamos a ver de hecho. Entonces dice, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué? Su justicia. ¿A causa de qué? ¿De qué? De haber pasado por años sin paciencia los pecados. ¿Qué hizo Dios en Cristo? Pasó por alto los pecados. ¿Se acuerda de ellos? ¿Qué hizo Dios en Cristo por la humanidad? ¿Cómo éramos en Adán? ¿Cómo era el hombre en Adán? Todos pecadores y destituidos de la gloria. ¿Pero qué hizo Dios? Se olvidó de los pecados del hombre, perdonó los pecados del hombre y a todos los justificó en Cristo para darles vida. Miren lo que dice ahí mismo, sin seguir adelante, vayamos a Hebreos 10:16 para que vean lo que le estoy diciendo. Hebreos 10:16. No me di cuenta, la pila. Ok, espérenme. Vamos a ver si era la pila. Entonces, dice Hebreos 10:16, vamos a ver qué dice. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Este es el nuevo pacto. ¿Qué es? Pondré mis leyes en sus corazones. Y nosotros sabemos que la palabra corazón es alma. O sea, las leyes son la palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la palabra verbo es logos, que es la palabra. Entonces, Dios puso su palabra, que es Cristo, en nuestros corazones, que es nuestra alma. Dios depositó a Cristo como la palabra en nuestra alma. Y la parte principal del alma, ¿cuál es? La mente. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo, porque la palabra que es Cristo está escrita en nuestra mente. ¿Me estoy explicando? Y dice que pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, porque tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la palabra en nuestro corazón. Versículo 17. Añade. ¿Qué añade? Y nunca más se acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué haría en el nuevo pacto? Después de que Él pusiera a Cristo en nuestro corazón y nos diera la mente de Cristo para que la palabra estuviera escrita en nuestra mente, ¿qué haría Él? Nunca más. Repita, nunca más me acordaré de sus pecados. Le pregunto, ¿Dios se acuerda de mis pecados? No. ¿Y yo por qué me acuerdo de ellos? ¿Por qué usted se sigue acordando de sus pecados pasados y Dios ya no se acuerda de ellos? ¿Qué acaso es usted mejor que Dios? ¿Acaso usted es mejor que Dios para seguirse acordando de sus pecados pasados cuando Dios ya no se acuerda de ellos? ¿Acaso usted es mejor y mayor que Dios para no perdonarse a sí mismo sus pecados pasados cuando Dios ya ni se acuerda de sus pecados ni de sus transgresiones? Voltar a la persona que tiene esa palabra y le digo, siguiente versículo. Nunca más, o sea, en el nuevo pacto Dios ya no se acuerda de los pecados. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Él envía a Cristo y a través de Cristo salva a todos, justifica a todos y vuelve a ser uno con todos. También con los que andan haciendo cosas malas, ¿sí? Lo que pasa es que ellos no han despertado y no se han dado cuenta. Amén, mis amados.
Porque esta cosa se me apagó. Poncho, por cierto, muchas gracias. La máquina está. ¿Cómo está, Poncho? Muchas gracias, la máquina está. Ahorita se acabó la pila, pero está muy, muy bien, gracias a Dios. Funcionando de maravilla, mi hermano. Ahorita se me acabó la pila, pensé que. Espérenme contigo. Entonces, ¿dónde está? ¿En qué íbamos? Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda. Por el pecado. Porque a ver a tu vecino y dile, ya no hay nada para que te sea perdonado el pecado. Ya no hay nada. Dile, ya no hay más ofrendas por el pecado. ¿Qué significa que ya no hay más ofrendas por el pecado? Que ya no hay nada que se pueda hacer para perdonar el pecado, porque el pecado ya fue perdonado por Cristo. Y el pecado que fue perdonado, Dios ya no se acuerda de él. Entonces todos aquellos cristianos que están diciendo que son pecadores, ¿qué están diciendo? Que les importa un reverendo cacahuate lo que Dios diga y que ellos siguen siendo pecadores porque andan por vista. Todos aquellos cristianos que siguen diciendo que no hay justo ni a un uno y que ellos siguen pecando porque siguen haciendo cosas malas, lo que están diciendo es, no fue suficiente lo que Dios hizo a través de Cristo, porque eso no alcanzó para redimirme, para justificarme y para hacerme perfecto. Yo tengo que seguir en mis obras buscando, como en la ley de Moisés, la justificación a través de mi servicio, de mis diezmos, de mis obras, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi santidad. Así que me voy a poner un vestido largo hasta los tobillos, que no se me vea ni siquiera la rodilla, y me voy a poner una capucha de talibán para que nada más los ojos, y no me voy a poner aretes, y no me voy a pintar, y los hombres no se van a colgar cadenas, ni se van a poner anillos, y así está buscando la religión la justificación. ¿Me estoy explicando? Cuando realmente lo que dice la Escritura es que Dios ya no se acuerda. Dile, Dios ya no se acuerda. Dios ya no se acuerda. Ya no se acuerda. ¿Se acuerda o ya no se acuerda? No. ¿Se acuerda o ya no se acuerda? Entonces le pregunto, ¿usted es pecador o ya no es pecador? Ya no. 26, versículo 26. Con la mira, ¿en dónde iba yo? Perdón, espérame, estoy mal. ¿En dónde iba? 16, ¿y cuál iba yo? ¿En el 18? Hasta ahí. Pues ya no revisamos. Entonces ahora vamos otra vez a Romanos. Estábamos viendo Romanos 3, vamos al 26. Romanos 3, 26. Vamos a seguir viendo Romanos. Romanos 3, 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su ¿qué? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el ¿qué? Entonces repita, Él es el justo y Él es el que justifica. ¿En qué somos justificados? ¿En Cristo o en nuestras obras? ¿En lo que hacemos o en Cristo? Entonces si estamos en Cristo, nosotros a través de esa fe, nosotros estamos viviendo justificados y vivimos como justos. Amén. Versículo 27. Perdón, ¿en cuál vamos? En el 28, ahora el 28. Concluimos pues que el hombre, ¿cómo es justificado? Por la fe. ¿Sí? ¿Por qué somos justificados? Por lo que creemos y no por lo que hacemos. Oye, yo estoy haciendo malas cosas, ¿soy justo por lo que hago o soy justo por lo que creo? No estoy diciendo que porque soy justo por lo que creo puedo hacer lo que se me pega la gana. Vuelvo a repetir. Yo sé que tengo defectos, yo sé que aún tengo debilidades, yo sé que aún tengo imperfecciones, pero esas imperfecciones no me hacen imperfecto, ni me hacen incompleto, ni me hacen injusto. Yo soy perfecto hablando espiritualmente delante de Dios, y Dios que vive en mí está renovando mi mente para quitar todas esas imperfecciones que aún tengo. Porque la salvación que yo obtuve en Cristo me permite es experimentar la libertad de todos aquellos enemigos que me hacían vivir apartados de Dios. Es decir, vivir sin pecado, vivir sin pecados, vivir sin Adán, vivir sin el diablo y vivir sin la muerte. Denle un aplauso al Señor. Entonces somos justificados en la fe que vivimos y no por lo que hacemos.
Si su fe está en antes de Cristo, esperando que las promesas se cumplan, en esa fe usted estará esperando ser redimido, ser regenerado, ser justificado, ser santificado, ser reconciliado, ser perfeccionado y ser pleno. Si usted está esperando que en Cristo obtenga todo eso en el futuro. Pero si su fe está en el después de Cristo, en el todo consumado, entonces usted está viviendo un estilo de fe de justo, entendiendo que fue justificado en Cristo, con todas las promesas cumplidas en su vida para solamente disfrutar de ellas. ¿Amén? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, ¿somos justos o somos injustos? ¿Somos pecadores o somos pecadores o somos justos? ¿Somos defectuosos o somos perfectos? Mire lo que dice primera carta de los Corintios 6:9. Dale un codazo ahí a Claudia para que no se duerma. Primera carta de los Corintios 6:9. Vamos a ver qué dice. Y otro allá, Poncho, también. Mira qué dice primera carta de los Corintios 6:9. Dice: quiero que me ponga atención, porque aquí voy a hablar de algo muy importante que en la semana yo estuve tocando a través de las redes sociales y que vamos a entender este día. Porque antes de tocarlo le voy a preguntar: ¿el reino de Dios ya está establecido en la tierra o ya está entre nosotros, sí o no? Cristo lo dijo: no, ni dirán helo aquí ni helo allá, porque ciertamente el reino de Dios está en vosotros. Primera carta a los Corintios 15:28, no vaya ahí, dice que Cristo le entregó el reino al Padre para que Dios fuera el todo en todos, ¿sí o no? Pues nosotros ya estamos en el reino actualmente. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Le pregunto: ¿quiénes estamos en el reino? ¿Nada más los cristianos? ¿Nada más los que tienen el conocimiento de estas verdades? ¿O toda la gente está en el reino? Le pregunto: ¿los violadores, los asesinos, los homicidas están en el reino o no están en el reino? ¿Todos estamos en el reino? Le pregunto: ¿es lo mismo estar en el reino que disfrutar del reino? Porque usted puede estar en el edificio y estar con el cuerpo presente y la mente ausente, sin disfrutar lo que estamos enseñando este día. Si usted viene al edificio y anda con la mente allá en la olla de los frijoles o allá en otra cosa, usted va a tener cuerpo presente, pero su mente va a estar ausente y no va a estar disfrutando de lo que estamos enseñando aquí. Hay gente que está en el reino porque el reino ya está entre nosotros, pero no está disfrutando de él porque no se ha enterado que en Cristo ellos ya son parte del reino y por eso viven una vida ignorante, en desconocimiento y totalmente en tinieblas, separados o apartados del conocimiento de Dios. Miren lo que dice primera carta de los Corintios 6:9, vamos a ver. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes eran los injustos? ¿Los que estaban en quién? En Adán. Pero los que estamos en Cristo, ¿qué somos? Justos. ¿Esta palabra para quién era? ¿Para los que están en Cristo después de la cruz o para los que estaban en Adán antes de la cruz? Era para los que estaban en Adán. Esta palabra ya no opera para mí, porque yo después de Cristo ya estoy justo, ya fui justificado. Entonces dice: los injustos no van a heredar el reino de Dios. Ellos no podrían estar, y de hecho no estuvieron, porque ellos fueron enjuiciados por Dios y fueron quemados en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Ahora fíjense, dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, siguiente versículo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán. Ellos no iban. Todos los que eran así antes de Cristo, ellos no podrían, por esa condición de pecadores en Adán. Esa condición de pecadores en Adán impediría que ellos heredaran el reino de Dios. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo 11. Y esto, el versículo 11, por favor. Dice: y esto erais en tiempo pasado. Es decir, que después de Cristo, Él nos hace una nueva criatura.
Y después de Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y después de Cristo el viejo hombre es destruido a fin de darle paso a un nuevo hombre. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Le pregunto, ¿actualmente el violador es un pecador o es un ignorante? ¿Actualmente el violador es un pecador que está muerto o es un ignorante que es justo y está vivo, pero por causa de su desconocimiento vive de esa manera? Los asesinos, los ladrones, los violadores, los homicidas, los parricidas, ellos no están disfrutando del reino de Dios. Pero no es que no lo hayan heredado, porque el reino ya está entre nosotros. No lo están disfrutando porque ellos están en tinieblas, porque su conciencia está en tinieblas y no tienen conocimiento de Dios, porque no conocen a Cristo que vive dentro de ellos y no conocen lo que en Cristo ellos obtuvieron de parte de Dios. Juan 3:19, mire lo que dice. Ese versículo es impactante, porque Juan 3:19 me dice lo que es la condenación después de Cristo. Antes de Cristo la condenación era la muerte para los pecadores, pero después de Cristo la condenación ya no es la muerte para los pecadores. Dice Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Cuál es la condenación? ¿Morirte o vivir en tinieblas? ¿Cuál es la condenación? ¿Ser echado al lago de fuego o vivir en tinieblas? La condenación actual es que aquellos a los que no les ha resplandecido la luz y a los que no les ha iluminado la luz dentro de ellos y que no conocen a Cristo dentro de ellos, están viviendo en tinieblas. ¿Y qué es vivir en tinieblas? Que no están disfrutando del reino de Dios que actualmente fue establecido entre nosotros. Ellos no están disfrutando de ese reino porque su conciencia está en tinieblas, porque no se han enterado que ellos son justos, no se han enterado que en Cristo ellos fueron redimidos, justificados, santificados, reconciliados, y al no haberse enterado que en Cristo ellos son todo justos, santos, perfectos, completos y firmes, entonces ellos están viviendo en la ignorancia de sus tinieblas, una vida que ya no existe para el hombre. ¿Cuántos dicen amén? No es que ellos sean pecadores y que están muertos, porque Cristo quitó el pecado del mundo y acabamos de ver que en Cristo los pecados fueron perdonados y Dios ya no se acuerda más de ellos. Porque sin Cristo el hombre no podía volver al Padre, y dice la Escritura que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos viven y todos regresan al Padre, aún ellos regresan al Padre. Si los rateros, los violadores, los asesinos no experimentan la vida eterna, que es conocer a Dios, y no experimentan la salvación, que es el conocimiento de la libertad del pecado, de los pecados, de la muerte, de Adán, del diablo obtenida en Cristo, ellos no se van a perder. Ellos van a regresar al Padre con una conciencia sin conocimiento de Dios, pero ellos no se van a perder, ni se van a morir, ni van a ser echados al fuego. Van a regresar al Padre y después el Padre, usted ya sabe lo que va a hacer. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer el Padre con aquellos que regresen sin conocimiento de Dios? Salí del Padre, vine al mundo, salgo del mundo y vuelvo al Padre, y como regreso sin conocimiento de Dios, el Padre dice, vuélvase nuevamente al mundo hasta que me conozca, y hasta que no experimente la salvación que en Cristo yo le di, usted va a estar yendo y viniendo hasta que usted entienda que por salvo fue gracia y experimente esa vida de salvación viviendo como un ser santo, justo y perfecto en Cristo. Denle un aplauso al Señor. ¿Se van a perder? ¿Se van a morir? ¿Van a ser echados al lago de fuego? ¿A dónde van a regresar? ¿Y el Padre qué va a hacer con ellos? Aleluya. Amén. Aquí se acaba la teoría, aquí se acaban las doctrinas del hombre, en donde le dicen al hombre, si eres un pecador y no te portas bien, vas a ser destruido en el fuego. Y muchos hombres tú los ves viviendo de apariencias y de hipocresía solamente por el miedo de no ser echados al lago de fuego, y sus vidas son más tristes que
que la del triste de José José. ¿Cómo es esa canción, hermano, de José José? ¿De triste? Sus vidas son más tristes que la vida del triste de José José. Porque ellos no están en Cristo, porque ellos no aceptaron a Cristo, porque ellos no están en el cristianismo para vivir un estilo de vida en la libertad en la que fueron libres, ni para vivir una vida vencedora que Cristo les ha otorgado, sino solamente por el miedo de no ser echados al fuego, por el miedo de no morirse. Ese evangelio ya se acabó, mi hermano. A partir de ahora, mis siguientes generaciones van a predicar el evangelio bíblico. Un evangelio que habla de la victoria que en Cristo obtuvimos, de la victoria que Cristo obtuvo para nosotros, en donde ya se acabó ese evangelismo religioso de que te vas a morir y que eres un pecador y que te van a echar al fuego. Eso ya se acabó. A partir de ahora, mis siguientes generaciones van a predicar este mensaje que estamos hablando. Porque ¿cómo la gente va a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo si los evangélicos les siguen diciendo que se van a quemar en el fuego? Si los evangélicos les siguen diciendo que son pecadores, si los evangélicos les siguen diciendo que son injustos, entonces el mundo va a decir: ¿yo para qué quiero a tu Cristo si tú eres pecador igual que yo? ¿Para qué quiero a tu Cristo si eres injusto igual que yo? ¿Y para qué quiero a tu Cristo si te vas a morir igual que yo? Ese evangelio ya se acabó. El evangelio que hoy en día el Señor está revelando a los ministros del nuevo pacto es un evangelio de gracia. Repita: gracia. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Dios determinó dártelo todo en Cristo. No hiciste nada, ni te pidió nada. Simplemente a Dios le plació que en Cristo fueras justificado, fueras salvo y tuvieras vida eterna. Aleluya. Y si no es en esta vida, será en las otras. Pero hasta que experimentes la salvación y la vida eterna, tú vas a seguir aquí hasta que entiendas que en Cristo por gracia eres salvo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Primera carta a los Corintios 1:30, y con esto vamos a empezar a terminar para que se vayan a comer los que son papás y también los que son papacitos. ¿Y no, Giovanni? Está bien dicho, ¿no? No, man. ¿Tú qué eres, papá o papacito? ¿Eres papacito? ¿Ya ves, Claudia? Ok, ¿qué dice en primera carta de los Corintios 1:30? Mas por él estáis vosotros. ¿En dónde estáis? ¿Y quién es Cristo? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Vuelve a ver la traducción y dile: tú estás en Cristo. Dile: tú estás en Cristo. Dile: y en Cristo, Dios ha hecho a Cristo en ti sabiduría, justificación, santificación. ¿Qué es Cristo en mí? Cristo es todo en mí, porque Él es el todo en todo. Pero aquí menciona algunas cosas que vamos a ver una por una. Dice que Cristo fue hecho por Dios en mí, sabiduría. Que Cristo fue hecho por Dios en mí, justificación. Que Cristo fue hecho por Dios en mí, santificación. Y que Cristo fue hecho por Dios en mí, redención. Y vamos a ver cada una. Hoy nada más voy a ver la sabiduría y la próxima semana vamos a continuar. Amén. O ya se quiere ir a comer. ¿Alguien? Vamos a ver sabiduría entonces. Repita: Cristo es sabiduría. Cristo es sabiduría. Porque la Escritura revela que Cristo es conocimiento y sabiduría de Dios. Y la sabiduría, el conocimiento es lo contrario a la ignorancia, y la sabiduría es lo contrario al desconocimiento de Dios. Conocimiento y sabiduría de Dios es contrario a ignorancia y desconocimiento de Dios de parte de Adán. En Cristo tenemos sabiduría y conocimiento de Dios, que es lo contrario a la ignorancia y desconocimiento de Dios de parte de Adán. Vamos a ver cómo Cristo es sabiduría y es conocimiento de Dios en nosotros. Primera carta a los Corintios 1:24.
¿Qué dice primera carta a los Corintios 1:24? Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y ¿qué? Repita, Cristo, sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo en mí? Sabiduría de Dios. Ahora vaya a Colosenses 2:3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Y vamos a ver qué dice. Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, Cristo es sabiduría y es conocimiento de Dios en mí. Repita, Cristo es sabiduría y conocimiento de Dios en mí. Ahora estamos viendo lo que es la sabiduría. Vaya por favor a primera carta a los Corintios 2:6 y vamos a ver cómo Cristo es la sabiduría en nosotros. Sin embargo, dice, ¿hablamos qué? ¿Qué es en nosotros la sabiduría? ¿Intelectualidad, filosofía o Cristo? Porque Cristo, ¿qué es en mí? Sabiduría. Si Cristo en mí es sabiduría y yo hablo sabiduría, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando Cristo. Yo no hablo filosóficamente, ni hablo como oradoramente, ni hablo humanísticamente. El hablar que yo tengo es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría en mí? Mi hablar es Cristo. Dice, sin embargo hablamos sabiduría, pero ¿quiénes hablamos sabiduría? Entre quienes han alcanzado madurez. Es decir, que quien alcanza madurez entiende lo que Cristo es dentro de él y por lo tanto lo que habla es a Cristo, la sabiduría de Dios a través de él. Amén. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, que es Cristo, ¿en qué? El misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire qué interesante. Hablamos la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. ¿Y cómo es hablado Cristo? El misterio. Por eso cuando usted le dice a la religión, Jesús no es Dios, Cristo es Dios, te dicen, tú estás loco, eres un hereje. Jesús es Dios, Jesús es el vaso, contenedor de Cristo que es Dios. Y Jesús el judío fue el primer vaso contenedor de Cristo. Y actualmente en el siglo XXI todos somos los contenedores de Dios. Y entonces dice que hablamos sabiduría de Dios en misterio, hablamos a Cristo por medio de misterios que el hombre natural no puede entender. Fíjese cómo dice más adelante. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno, dice 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, porque Él era la sabiduría. Si los hombres hubieran conocido lo que era la sabiduría, no hubieran crucificado al Señor, porque Él era la sabiduría. ¿Me estoy explicando? Dice el 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado. ¿Qué preparó Dios para nosotros? Repita, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no subió en el corazón o en el alma del hombre. Son lo que Dios preparó para nosotros. Y dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló por el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? ¿No es Cristo? Porque nadie puede llamar al Señor, nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Pues a través de quién nos revela todas estas cosas que el ojo no pudo ver y que el oído no pudo oír. A través de Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En mí. ¿Y qué es Cristo en mí? La sabiduría que me da a conocer todas estas cosas. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo. Entonces todo de Dios, ¿quién me lo da a saber? Cristo. Porque Cristo es la sabiduría de Dios en mí. Y cuando yo hablo, no estoy hablando filosófica ni humanísticamente. Cuando yo estoy hablando la sabiduría y misterios revelada por el Espíritu a mi alma. Amén. Y dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu. Y el Espíritu de Dios es Cristo. Amén. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ¿cómo conocemos las cosas de Dios? A través de Cristo.
¿Quién nos dio a conocer a Dios? Cristo. ¿Quién nos dio el conocimiento de Dios? Cristo. El árbol de la vida es el conocimiento de Dios que nos imparte vida. Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal que le produjo el pecado y la muerte, o que manifestó el pecado que tenía y la muerte. Pero Cristo es el conocimiento de Dios que otorga vida, porque es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces en Cristo como árbol, cuando yo como del fruto del árbol de la vida, eso trae sabiduría y conocimiento a mi vida, a mi alma, que quita el conocimiento del bien y del mal llamado pecado, que quita la muerte producida por el árbol del conocimiento del bien y del mal, e imparte la sabiduría y el conocimiento de Dios que traen vida a mi vida a través del conocimiento de Dios. ¿Quién me da a conocer todas las cosas de Dios? Cristo. Por eso en Cristo yo conozco a Dios. Por eso quien no conoce a Cristo no conoce a Dios. Y quien no conoce a Cristo no entiende nada de lo que ha recibido de parte de Dios. Usted puede estar lleno de historias bíblicas, pero si no ha tenido un encuentro con Cristo y conocido a Cristo, no va a entender nada. Porque esta sabiduría está por encima de Adán. Adán no podía entender esta sabiduría porque era un ser carnal, era un hombre carnal. Y esta sabiduría solamente se puede recibir en el Espíritu, para los espirituales. Mire lo que dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, que es Cristo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo podemos saber lo que Dios nos ha concedido? A través del Espíritu que nos fue dado, que es Cristo. Es decir, el único que nos puede dar a conocer al Padre es Cristo. No, Cristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo puedes conocer al Padre? Solamente a través de Cristo. Porque solamente a través de Cristo podemos tener el conocimiento de Dios, y ahí lo dice. Solamente podemos saber lo que Dios nos ha concedido a través del Espíritu Cristo, que es el conocimiento y la sabiduría de Dios dentro de mí. El árbol de vida me da a conocer a Dios. El árbol de la ciencia me da a conocer la muerte. Amén. Y mire lo que dice el versículo 13. ¿Está disfrutando de este estudio? Dice el versículo 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñados. Esa sabiduría no es humana. Lo que nosotros hablamos no es una sabiduría humana, ni filosofía humana, ni humanismo, ni superación personal, ni positivismo. No es nada de eso, mi hermano. Dice, lo cual también nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Dile: el Espíritu te enseña a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tú no puedes ser un espiritual y decir que todavía tienes pecado. Tú no puedes ser un espiritual y decir que todavía eres un injusto. Tú no puedes ser un espiritual y estar acusando a la gente que todavía tiene pecado y que está muerta. Si tú eres un espiritual, tú disciernes en el Espíritu las cosas espirituales y entiendes que en Cristo todos fuimos justificados y todos fuimos salvos y todos somos hijos. No importa si son católicos, si son adventistas, si son ateos, si son hijos desobedientes, todos son hijos. Porque en Cristo toda la raza humana fue incluida para la salvación. Pero el espiritual acomoda las cosas espirituales a lo espiritual. El natural no puede. Para el natural son locura. Un natural te oye decir esto y dice: ¿cómo tú vas a creer semejante barbaridad? Aquellos todavía pecan, aquellos todavía están muertos, aquellos todavía van a ser echados al lago de fuego. Porque el natural no entiende las cosas del Espíritu. Vean lo que dice el 14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre que no le ha sido revelado Cristo. El hombre que aún no le ilumina Cristo ni le resplandece Cristo en su corazón, y todavía no tiene el conocimiento de Dios por Cristo. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque no las puede discernir espiritualmente, porque todavía no tiene un despertar espiritual. Por eso, si aquí entrara ahorita un evangélico y me oyera decir todo lo que estoy diciendo, me querría apedrear y decir que eres un hereje, un falso maestro, un anticristo, un hijo del diablo, no me bajaría del lago de fuego. Porque los naturales no pueden entender las cosas del Espíritu. Amén.
Pero dice el versículo 15 que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué el espiritual no es juzgado de nadie? Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos La mente de Cristo. Repita, Dios llevó a cabo un juicio en la cruz del Calvario sobre Cristo. Y en Él, tú y yo fuimos incluidos en el juicio. Ya no hay forma de que se nos juzgue. Tú y yo fuimos declarados por Dios justos, santos y perfectos. Dale un aplauso al Señor. Usted y yo no hay forma de que se nos vuelva a juzgar. Porque usted y yo ya fuimos juzgados juntamente con Cristo en la cruz. Y la declaración de Dios fue: a partir de ahora yo destruyo el viejo hombre, a partir de ahora creo un nuevo hombre, no me acuerdo más de tus pecados porque los perdono todos y te declaro justo, santo y perfecto en Cristo, para que a partir de ahora vivas una vida eterna conociéndome a mí. Y si no me conoces ahora, me vas a conocer en algún tiempo, hasta que experimentes la salvación que yo te di en mi Hijo. Tú me vas a experimentar y vas a estar yendo y viniendo hasta que tú me conozcas. Dale un aplauso fuerte al Señor. Póngase en sus pies, por favor, porque hasta ahí le vamos a dejar. Pastor, ¿le bajaste aquí? Uy, no, ya se me chispoteó. Mira también que estaba trabajando. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, amado Dios, porque muchas gracias porque no todavía nos ayuda. Muchas gracias porque tú nos instruyes a través de la sabiduría y del conocimiento que en Cristo nos has dado. Porque a través del Espíritu nos revelas todas las cosas que son de parte de Dios para que las podamos entender. Agradezco no solamente por los que están esta tarde en la reunión, sino por todos aquellos que siguieron la transmisión en vivo a través de la internet. Te agradezco, amado Dios, porque esta semilla que ha sido sembrada, Señor, este día por la palabra, ha sido sembrada en una buena tierra que te va a producir de acuerdo a su capacidad al 30, al 60 o al 100 por uno. Y yo por eso estoy agradecido, Dios. Permítenos entender lo que en Cristo hemos llegado a ser y lo que dejamos de ser. Y permítenos vivir en esta realidad consumada en la obra de Cristo, para que podamos vernos como tú nos ves, espiritualmente hablando, justos, santos y perfectos y firmes. Y podamos dejar de vernos como nos enseñó el sistema religioso, imperfectos, injustos y pecadores, e indignos de poder estar delante de tu presencia. Amado Dios, que este día, mediante el poder del Espíritu que obra en nosotros, tú sigas renovando nuestra mentalidad, a fin de que nosotros podamos seguir creciendo en el entendimiento de Cristo en nosotros, y podamos seguir madurando, y podamos seguir despertando otros hijos que aún están dormidos y no han tenido este despertar, para que puedan vivir en la plenitud con la que en Cristo tú nos has hecho plenos. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y te agradecemos, Señor, por este tiempo de comunión, por este tiempo de coinonía, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Tome su lugar, por favor. Bueno, pues no sé si tengo las personas para saludar. Pastor. En la computadora, no le haga caso, por favor. Ok, bueno, pues quiero agradecer a las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Marta González, un abrazo y unos ósculos santos para usted, mi amada, aquí en México, allá en Matamoros, en Tamaulipas. Pastor Guarací, en Porto Alegre, con toda la iglesia que está allá en Porto Alegre, Brasil, le envío un abrazo, un saludo
y espero prontamente ir a comer churrasco allá con ustedes a Porto Alegre, un churrasco gaucho, sabroso. Valyor y Aparicio con Alex Pineda, que están allá en Barranquilla, Colombia, les envío un abrazo, mis saludos y esperando que se encuentren bien. Anjuri Martínez, que está allá en Santa Cruz, Venezuela, con toda la iglesia del Señor en Santa Cruz, Venezuela, un abrazo y un beso para toda la congregación allá en Santa Cruz, Venezuela. También espero pronto ir a visitarlos y poder tener comunión con ustedes. Cecilia Josefina, también un abrazo y un beso para ella. Blanca Romo, un beso para ella. Rosa Elía Moreno, un abrazo para ella, para el pastor Joel. Espero que pronto los tengamos por aquí para saludarlos personalmente. Guadalupe López, un abrazo hasta la ciudad de Puebla. Lidia García, un abrazo. Angélica Tapia en California, o en Estados Unidos, no recuerdo en qué parte está, creo que es California, un abrazo y un beso. Carla Valles, Carla, te seguimos esperando, aquí está tu familia. Y a ver hasta cuándo te vamos a estar esperando por aquí, juntamente con tu esposito Ángel. Espero que prontamente los tengamos por aquí, ya no se hagan del rogar, los amamos y los esperamos. Y también el pastor Joel Clemente ya lo saludé, a toda la gente que está haciendo la transmisión en vivo en general, mil gracias por el favor de su atención. Les recordamos que el próximo domingo voy a darle continuidad a este estudio y a terminarlo. Y por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención, deseándole que tenga un excelente fin de semana, que tenga buen provecho en la comida y nos vemos el próximo domingo. Sea bendecido en el Señor, buenas tardes y buen provecho. Gracias. Amén, mis amados.